Querido entrenador, acabo de comprar un potenciómetro. ¿He de seguir utilizando el pulsómetro? Soy Joserra y te doy la bienvenida a este vídeo en el que vamos a hablar precisamente de cómo combinar esas dos herramientas tan extraordinarias, potenciómetro y pulsómetro. Porque al final, cuando pensamos en cómo llevar a un deportista a sus máximas prestaciones, hemos de hacerlo uniendo cuantas más herramientas mejor. Así que desde ya os invito a utilizar siempre dos mediciones, externa, potenciómetro, interna, pulsómetro, porque de esa manera vais a conseguir que el entrenamiento sea mucho más individualizado y os vais a conocer muchísimo mejor, o vuestro entrenador os va a conocer muchísimo mejor. Así que siempre ha de ser una suma, no es uno o el otro. Y para que veáis la importancia de sumar variables, os voy a poner un ejemplo con una sesión en la que, por ejemplo, podríamos estar hablando de hacer series en zona 4, series en el FTP. Una vez que marcamos un entrenamiento, imaginemos que hacemos una sesión en la cual desde el minuto 40 de la sesión hasta el minuto 50, o sea, durante 10 minutos, vamos a hacer una serie en el FTP, una serie de 10 minutos en el FTP. Ese deportista, cuando está en la zona 1 de potencia, rápidamente salta a la zona 4 de potencia, porque como sabéis, la medición de los vatios es instantánea. Cuando aplico más fuerza sobre el pedal, automáticamente se registra y la potencia que hago de más en la siguiente pedalada ya queda rápidamente visible en el gráfico que tenéis aquí. Sin embargo, como sabéis, la frecuencia cardíaca siempre va con un poquito de retraso. La frecuencia cardíaca nos está diciendo cuánto está trabajando el corazón para enviar oxígeno a los músculos, y en ese momento, desde que empieza la serie hasta que la frecuencia cardíaca llega a la zona 4, pasa un tiempo. Pues bien, ese tiempo que pasa, ese área que hay de diferencia entre desde el momento en el que hemos empezado, estábamos en zona 1, hasta el momento en el que la frecuencia cardíaca llega a la zona 4, ese área es lo que se denomina el déficit de oxígeno. Podríamos decir que es la cantidad de energía que estamos utilizando por la vía anaeróbica y no por la vía aeróbica, por la oxidación de los carbohidratos en este caso, porque el oxígeno que está llegando a la musculatura no es suficiente. Y como no es suficiente, la parte de energía que nos falta tiene que venir desde la vía anaeróbica. Así que ya podríamos empezar a ver que un deportista que, por ejemplo, en 60 segundos ya esté pasando de la zona 1 a la zona 4, está en mejor condición física, lo podemos saber gracias al pulsómetro, que aquel deportista que tarda más, que tarda a lo mejor 90 segundos en llegar a esa zona 4. Rápidamente, un pulsómetro ya nos está diciendo cómo de rápido el deportista cambia de un metabolismo a otro metabolismo. Pero no solo eso, sino que además cuando acaba la serie, como bien sabéis, nada más dejar de hacer presión sobre los pedales, pasaríamos de la zona 4 de nuevo a la zona 1 y ese deportista entraría en la fase de recuperación hasta la siguiente serie. Lo que pasa con la frecuencia cardíaca también es que no pasa instantáneamente de zona 4 a zona 1, sino que tarda un tiempo. Bueno, pues ese tiempo que está tardando, lo que está haciendo el organismo es pagar la deuda de oxígeno que ha tenido en la fase inicial de la serie. Cuando un deportista rápidamente baja la frecuencia cardíaca, este área es menor y por lo tanto nos está diciendo que rápidamente se ha recuperado y puede volver a hacer otra serie. Si un deportista tiene un menor nivel de rendimiento físico, ese área será mayor, tardará más tiempo en recuperar y por lo tanto necesitará un extra para hacer la siguiente serie. Pero no solo necesitará un extra para hacer la siguiente serie y recuperará más tarde desde esa serie hasta que ha acabado la frecuencia cardíaca en la zona 1, sino que ese retardo en la recuperación también nos está indicando que ese deportista necesitará también más tiempo para recuperar de un día al día siguiente, o de una sesión de zona 4 al siguiente día en el que tenga que hacer otra sesión en zona 4. Nos está hablando rápidamente el deportista de su metabolismo, de cómo está el organismo reaccionando, cómo se está recuperando. Todo eso lo podemos saber gracias a la utilización conjunta de un potenciómetro y de un pulsómetro. De ahí la importancia de estar siempre teniendo ambas variables en contexto. Y además de las dos variables, es muy importante, como siempre os digo, que os escuchéis, que sepáis
qué sensaciones os está aportando cada sesión, cada intensidad, cada momento, porque un deportista es un deportista de más nivel, además de cuando utiliza más datos y los sabe optimizar y personalizar, y su entrenador está allí para hacer ese entrenamiento lo más individualizado posible. Además de todo eso, es importante que el deportista aporte su personalidad, sus sensaciones, su momento emocional, lo que sea. Cualquier aportación del deportista siempre es enriquecer un proceso de entrenamiento. Espero que te haya parecido interesante este vídeo, te invito a que veas otros del canal de YouTube y hasta ese momento, hasta que vaya creando nuevos contenidos para que sigas disfrutando del entrenamiento y del deporte, te animo a que sigas pedaleando, nadando, corriendo, disfrutando de cada instante y siempre, siempre sonriendo.